Me llamo Rosa María Hernández, tengo 34 años y soy de un pueblo de Michoacán. Hace 6 años intenté cruzar la frontera, buscando una vida mejor para mis 2 hijos que se quedaron con mi mamá. No lo logré. Regresé. Pero no por la migra, no por el desierto, no por el cansancio. Regresé por algo que vi allá en el desierto, que me hizo entender que algunos precios son demasiado altos de pagar, incluso por un sueño. Juntamos entre toda la familia el dinero para el coyote. Vendimos cosas, pedimos prestado, hicimos de todo. Eran como $5,000. Mi mamá me decía: «Mija, yo cuido tus niños, tú ve y trabaja allá. Mándanos para salir adelante». Mi hermano menor había cruzado 2 años antes y estaba trabajando en California. Me decía que sí se podía, que valía la pena. Salimos un grupo de 8 personas de Altar, Sonora, 3 mujeres contándome a mí, y 5 hombres. El coyote era un tipo como de 40 años que se hacía llamar el Gato. Nos explicó las reglas: caminar de noche, dormir de día escondidos, no hacer ruido, seguirlo siempre, tomar agua seguido. Dijo que eran 3 días de camino hasta el punto donde nos recogería una camioneta del otro lado. La primera noche fue dura pero manejable. Salimos como a las 7 de la tarde cuando empezaba a oscurecer. Caminamos por el desierto siguiendo al Gato. Él conocía el camino. Evitaba las zonas donde patrullaba la migra. Paramos varias veces a descansar y tomar agua. Al amanecer nos escondimos bajo unos árboles y dormimos unas horas. Hacía un calor horrible, pero estábamos decididos. La segunda noche empezó igual. Caminamos, descansamos, seguimos. Pero como a la medianoche, el Gato nos hizo parar. «Hay algo raro», dijo mirando alrededor. «¿Qué cosa?», preguntó uno de los hombres. «No sé, pero siento que nos están siguiendo», dijo el Gato. Todos volteamos hacia atrás. El desierto estaba oscuro y vacío. Solo se veían los cactus y las rocas bajo la luz de la luna. «No veo nada», dijo otra mujer del grupo. «Yo tampoco», dijo el Gato. «Pero algo no está bien. Sigamos pero más rápido». Apuramos el paso. Yo sentía las piernas cansadas. Las ampollas en los pies me dolían con cada paso. Pero seguí. No había venido hasta aquí para rendirme. Como media hora después, uno de los hombres que iba hasta atrás gritó: «Hay alguien siguiéndonos». Todos paramos y volteamos. A lo lejos, como a 50 metros, había figuras. Se veían borrosas en la oscuridad, pero eran varias, como 5 o 6 personas caminando en nuestra misma dirección. «¿Otro grupo?», preguntó alguien. «No», dijo el Gato. «Yo soy el único coyote que sale hoy por esta ruta. No debería haber nadie más aquí». Las figuras seguían acercándose lentamente. El Gato sacó su linterna y apuntó hacia ellas. La luz iluminó el desierto, pero no alcanzó a iluminarlas bien. Estaban demasiado lejos. «Sigamos. Rápido», ordenó el Gato. Empezamos casi a correr. El cansancio ya no importaba. El miedo nos daba energía. Caminamos rápido por casi 1 hora. Yo volteaba constantemente hacia atrás. Las figuras seguían ahí, siempre a la misma distancia. No se acercaban más, pero tampoco se alejaban. Solo nos seguían. «¿Quiénes son?», le pregunté al Gato. «No lo sé», dijo. «Nunca me había pasado esto. En 20 años guiando gente, nunca». Cuando empezó a amanecer, el Gato nos llevó a escondernos en una zona rocosa. Nos metimos entre unas rocas grandes donde no nos podía ver nadie desde lejos. «Duerman», nos dijo. Yo me quedo despierto vigilando. Pero ninguno de nosotros podía dormir. Todos estábamos pensando en esas figuras. ¿Qué pasa si son asaltantes?
preguntó uno de los hombres. En el desierto hay bandas que asaltan a los migrantes. Les quitan su dinero. A veces hacen cosas peores. Si fueran asaltantes ya nos hubieran alcanzado, dijo el gato. Ellos no persiguen así. Ellos emboscan. Su respuesta no nos tranquilizó. Intentamos descansar. Yo me recosté en la tierra dura con mi mochila de almohada. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Seguía pensando en mis hijos, en mi mamá, en si valía la pena todo esto. El sol calentaba fuerte. El sudor me corría por la cara. Abrí los ojos y me senté. Los demás tampoco dormían. Todos estaban despiertos mirando hacia donde podían ver el desierto. Una de las mujeres, Lupita se llamaba, señaló hacia afuera de nuestro escondite. «Ahí están», dijo con voz temblorosa. Todos miramos a lo lejos. Paradas en una línea estaban las figuras. Ahora con luz del día podíamos verlas mejor. Eran siluetas de personas, pero había algo extraño en ellas. No se movían. Estaban completamente quietas bajo el sol abrasador. Quietas como estatuas mirando hacia donde estábamos nosotros escondidos. ¿Cómo supieron dónde nos escondimos?, preguntó otro hombre. El gato no respondió. Se quedó mirando las figuras con expresión de miedo que nunca había mostrado. «Hay que irnos de aquí», dijo finalmente. «¿Ahorita? ¿Con este sol?», preguntó alguien. «Caminar de día en el desierto es peligroso. El calor puede matarte». «No me importa el calor», dijo el gato. «No quiero estar aquí cuando oscurezca y esas cosas se acerquen más». Empacamos rápido nuestras cosas. Salimos de entre las rocas y empezamos a caminar. El sol nos pegaba directo. El calor era insoportable. Tomábamos agua constantemente, pero teníamos que alejarnos de esas figuras. Caminamos como 2 horas en dirección opuesta a donde estaban las figuras. Cuando volteábamos hacia atrás, ya no las veíamos. Pensamos que las habíamos perdido. Nos volvimos a esconder cuando el sol estaba en su punto más alto. Nos metimos bajo la sombra de unos arbustos grandes. Todos estábamos exhaustos. «Descansemos unas horas y seguimos en la tarde», dijo el gato. Esta vez sí logré dormir un poco. El agotamiento pudo más que el miedo. Me desperté porque alguien me sacudía el hombro. Era Lupita. «Rosa, despierta. Mira», me dijo señalando. Abrí los ojos y miré hacia donde señalaba. Las figuras estaban ahí de nuevo, más cerca esta vez. Podíamos ver más detalles. Eran definitivamente formas humanas. Pero algo estaba mal. Sus movimientos eran raros, como si no caminaran normal, sino que se deslizaran. Y sus caras. Desde esa distancia no podíamos ver rasgos definidos, solo manchas oscuras donde deberían estar los ojos y la boca. El gato se levantó de golpe. «Nos vamos ahora», dijo. Ya no sonaba como el coyote seguro que nos había guiado hasta aquí. Sonaba asustado. Todos nos levantamos y seguimos caminando. El sol todavía estaba fuerte, pero no nos importaba. Teníamos que alejarnos. Uno de los hombres del grupo, Sergio, empezó a quedarse atrás. Estaba muy cansado. El calor lo estaba venciendo. «No puedo más», dijo cayendo de rodillas. El gato regresó por él. «Levántate, no podemos parar». Sergio negaba con la cabeza. «Déjenme aquí, sigan ustedes». Entre 2 hombres lo levantaron y lo ayudaron a caminar. Pero mientras ayudábamos a Sergio, las figuras se acercaron más. Ahora podíamos escucharlas. Hacían un sonido extraño, como un susurro pero multiplicado, como si muchas voces susurraran al mismo tiempo. El susurro decía algo, pero no podíamos entender las palabras. «¡Corran!», gritó el gato. «¡Corran ahora!». Corrimos lo mejor que pudimos por el desierto, tropezando con rocas,
raspándonos con cactus, sin importar nada más que alejarnos. Sergio gritaba que no podía correr, pero los otros hombres lo jalaban. Yo corría con las dos mujeres. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. No sé cuánto tiempo corrimos, tal vez 20 minutos, tal vez más. Finalmente el gato nos hizo parar. Todos nos doblamos, respirando agitados. ¿Dónde están?, preguntó alguien. Miramos hacia atrás. Las figuras no estaban. Habían desaparecido. O al menos no las podíamos ver. Esto no es normal, dijo el gato. En todos mis años cruzando gente nunca había visto algo así. No sé qué son esas cosas, pero no son humanas. Lupita empezó a llorar. Quiero regresar, dijo. Yo también, dijo la otra mujer. Sergio, todavía recuperando el aliento, asintió. Yo no sigo. El gato nos miró. Si regresan ahora tienen que hacerlo solos. Yo sigo con los que quieran seguir. 3 de los hombres dijeron que seguirían, pero yo, Lupita, la otra mujer y Sergio decidimos regresar. No nos importaba perder el dinero que habíamos pagado. No nos importaba decepcionar a nuestras familias. Solo queríamos salir de ese desierto. El gato nos dio direcciones de cómo regresar a Altar. Nos dio agua de su reserva. Caminen hacia el sur. En 2 días deberían llegar, nos dijo. Nos dividimos. Ellos siguieron hacia el norte. Nosotros regresamos hacia el sur. Los 4 que regresamos caminamos juntos durante 2 días. Fue difícil, pero no volvimos a ver las figuras. Llegamos a Altar deshidratados, quemados por el sol, con los pies destrozados, pero vivos los 3 hombres que siguieron con el gato y lograron cruzar. Uno de ellos me contactó después. Le pregunté si volvieron a ver las figuras. Sí, me dijo. Nos siguieron hasta la frontera, pero cuando cruzamos la línea se detuvieron, como si no pudieran o no quisieran pasar al otro lado. Regresé a mi pueblo con mi mamá y mis hijos. No tengo dinero para intentarlo de nuevo, y honestamente ya no quiero. Lo que vi en ese desierto me enseñó algo. Hay cosas esperando en esos lugares, cosas que se alimentan del miedo, de la desesperación, de los sueños rotos de gente como nosotros. El desierto está lleno de historias de migrantes que desaparecieron. Todos piensan que se perdieron o que les pasó algo con asaltantes. Pero yo me pregunto, ¿cuántos se encontraron con esas figuras y no pudieron escapar? Ahora trabajo aquí en mi pueblo, limpiando casas, haciendo lo que puedo. No gano mucho, pero estoy con mis hijos. Los veo crecer. Mi hermano me manda dinero a veces desde California. No es la vida que soñé, pero es mi vida. Y estoy viva para vivirla. Eso es más de lo que pueden decir muchos que intentaron cruzar y nunca regresaron. A veces pienso en esas figuras todavía caminando por el desierto, siguiendo a otros grupos de migrantes, susurrando cosas que no se pueden entender, y me pregunto qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Pero la verdad es que no quiero saberlo. Solo quiero olvidar que las vi. Olvidar ese susurro. Olvidar esa sensación de ser perseguida por algo que no pertenece a este mundo, pero que habita en ese espacio entre 2 países, alimentándose de las esperanzas y los miedos de gente desesperada buscando una vida mejor. Continuamos con la segunda historia. Yo crucé la frontera hace 4 años y llegué bien. Trabajo en Texas. Tengo un buen empleo en construcción. Mando dinero a mi familia cada mes. Mi nombre es Héctor Domínguez. Tengo 28 años y vengo de Zacatecas. La gente me pregunta si fue difícil cruzar, y yo siempre digo que sí, que el desierto es duro, que pasé sed y miedo. Pero nunca cuento la verdad completa. Nunca cuento lo que realmente me pasó en mi segunda noche en el desierto. Porque si lo cuento, la gente va a pensar que estoy loco o que inventé todo.
Éramos 6 en mi grupo. El coyote se llamaba Daniel, un tipo joven como de 30 años que había cruzado esa ruta muchas veces. Salimos de Nogales un jueves en la tarde. El plan era caminar 3 noches, dormir escondidos de día y llegar al punto de encuentro donde nos recogerían. Simple. Miles de personas lo hacen así. La primera noche fue normal dentro de lo que es normal cruzar un desierto. Caminamos, descansamos, tomamos agua. Cuando amaneció nos escondimos en un lugar rocoso y dormimos. Hacía calor, pero estábamos bien. Teníamos suficiente agua y comida. Todo iba según el plan. La segunda noche, empezamos a caminar como a las 7 cuando oscureció. Daniel iba adelante con su GPS marcando la ruta. Llevábamos como 2 horas caminando cuando uno del grupo, un señor mayor llamado Don Esteban, dijo que necesitaba parar. Me duele mucho el pie. Creo que tengo una ampolla infectada. Daniel nos hizo parar. Don Esteban se quitó el zapato. Y efectivamente tenía el pie mal, rojo e hinchado. Daniel le curó el pie lo mejor que pudo con lo que traía en su mochila. Vas a tener que aguantar, don Esteban. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Don Esteban asintió. Se puso el zapato de nuevo y seguimos. Pero ahora caminaba más lento, cojeando. Eso nos retrasaba a todos. Como a las 11 de la noche llegamos a una zona plana y abierta. No había rocas ni cactus altos, solo tierra y arbustos pequeños. La luna estaba casi llena esa noche, así que había bastante luz para ver. Daniel revisó su GPS. Por aquí, dijo señalando hacia adelante. Empezamos a cruzar esa zona plana. Llevábamos como 20 minutos caminando por ahí cuando lo vi. Adelante, como a 100 metros, había algo en el suelo. Algo grande. Daniel, ¿qué es eso?, pregunté señalando. Él se detuvo y entrecerró los ojos tratando de ver. No sé, vamos a revisar pero con cuidado. Nos acercamos lentamente. Conforme nos acercábamos, la forma se hacía más clara. Era una casa, o lo que quedaba de una casa. Paredes de adobe derruidas a medias, sin techo, ventanas vacías. Una casa vieja abandonada en medio de la nada. ¿Qué hace una casa aquí?, preguntó alguien. A veces hay ruinas de ranchos viejos, explicó Daniel. Gente que vivió aquí hace décadas antes de que esto fuera zona de cruce. ¿Podemos descansar allá adentro un momento?, preguntó don Esteban. Mi pie me está matando. Daniel miró la casa con desconfianza. No me gusta. A veces Namira revisa estos lugares porque saben que los migrantes los usan para esconderse. Pero don Esteban ya cojeaba muy mal. Solo 10 minutos, insistió. Daniel cedió. Está bien, 10 minutos. Pero todos atentos por si escuchan algo. Nos acercamos a la casa. No tenía puerta, solo el marco vacío. Entramos. Adentro había un cuarto grande que debió ser la sala. Las paredes estaban parcialmente caídas. Podías ver el cielo por donde debería estar el techo. El piso era de tierra compactada. Había basura vieja y algunas latas oxidadas en las esquinas. Don Esteban se sentó en el piso recargándose contra una pared. Se quitó el zapato y examinó su pie. Los demás nos sentamos también aprovechando el descanso. Yo me senté cerca de lo que debió ser una ventana. Desde ahí podía ver el desierto afuera iluminado por la luna. ¿Cuánto tiempo creen que tiene abandonada esta casa?, preguntó uno del grupo. Décadas probablemente, respondió Daniel. Miren las paredes. Ese tipo de adobe ya no se usa. Estábamos ahí sentados en silencio cuando escuchamos algo. Venía de otra parte de la casa que no habíamos explorado. Sonaba como alguien moviendo cosas. Raspando el piso, todos nos pusimos alerta. ¿Hay alguien más aquí?, susurró Daniel. El sonido se detuvo.
Daniel se levantó despacio. «Quédense aquí», nos dijo. Caminó hacia donde estaba el sonido. Había otro cuarto conectado por un marco de puerta sin puerta. Daniel se asomó. «No hay nadie», dijo. «Probablemente fue un animal». Regresó con nosotros, pero el ambiente había cambiado. Ya nadie estaba relajado. «Creo que ya descansamos suficiente», dijo Daniel. «Vámonos». Don Esteban se puso su zapato y nos levantamos. Estábamos saliendo de la casa cuando lo vi. En la pared junto a la entrada había algo tallado en el adobe. Letras y números raspados en el material seco. Me acerqué para verlo mejor. Eran nombres. Decenas de nombres tallados uno sobre otro. Nombres con fechas. Luis Ángel 2019. María José 2021. Familia Ortiz 2018. Había muchísimos. «Daniel, mira esto», le dije. Él se acercó y examinó los nombres. Su cara se puso seria. «Son migrantes que pasaron por aquí», dijo. «Dejan sus nombres como evidencia de que estuvieron aquí, por si algo les pasa». Eso me puso la piel de gallina. Toda esa gente había estado en este mismo lugar donde nosotros estábamos. ¿Cuántos habrían logrado cruzar? ¿Cuántos no? Salimos de la casa y seguimos nuestro camino. Caminamos como 1 hora más, y entonces Daniel se detuvo confundido. «Esto no está bien», dijo mirando su GPS. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Según el GPS, hemos estado caminando en la dirección correcta, pero deberíamos haber avanzado más kilómetros. Es como si estuviéramos caminando pero no moviéndonos». «Eso no tiene sentido», dijo alguien. Daniel sacudió su GPS como si eso fuera a arreglarlo. «Tal vez está fallando. Sigamos por las estrellas». Identificó el norte usando las estrellas y seguimos en esa dirección. Caminamos otra hora. Daniel revisó el GPS de nuevo. «No puede ser», dijo con voz preocupada. «¿Qué?», preguntamos todos. «Estamos en las mismas coordenadas de hace 1 hora. No hemos avanzado nada». Eso era imposible. Habíamos caminado constantemente. No nos habíamos detenido. «Tiene que estar roto tu GPS», dijo don Esteban. Pero entonces lo vimos. Adelante, a lo lejos. La casa. La misma casa de adobe en ruinas de la que habíamos salido. «No puede ser», susurró alguien. «Caminamos en línea recta. Es imposible que regresáramos». Pero ahí estaba, inconfundible con sus paredes derruidas y sus ventanas vacías. «Esto no está pasando», dijo Daniel. «Vamos a verificar». Caminamos hacia la casa. Cuando llegamos entramos de nuevo. Ahí estaban las mismas latas oxidadas, la misma basura, y en la pared, los nombres tallados. Estábamos de vuelta en el mismo lugar. «¿Cómo es esto posible?», preguntó don Esteban con voz temblorosa. Yo vi que caminamos derecho, no dimos vueltas. Daniel estaba revisando frenéticamente su GPS, su brújula, tratando de entender. «Algo está mal aquí, muy mal. Vámonos. Pero esta vez voy a marcar el camino». Salimos de la casa. Daniel sacó un trapo rojo de su mochila y lo amarró a un arbusto cerca de la casa. «Si regresamos de nuevo, vamos a ver esto, y sabremos que realmente estamos caminando en círculos». Empezamos a caminar de nuevo. Esta vez todos prestábamos atención al camino, memorizando rocas, plantas, cualquier cosa que nos ayudara a orientarnos. Caminamos 2 horas. Estaba empezando a amanecer, y entonces la vimos de nuevo. La casa. Con el trapo rojo amarrado en el arbusto junto a la entrada, habíamos regresado. De nuevo. «No», gritó uno del grupo.
Esto no puede estar pasando. Daniel estaba pálido. Nunca me había pasado algo así. Nunca. Entramos a la casa de nuevo. Todos estábamos al borde del pánico. ¿Qué hacemos?, preguntó alguien. Estamos malditos. Es esta casa. Yo miré los nombres en la pared. Había tantos. Y entonces noté algo que no había visto antes. Algunos nombres tenían símbolos al lado, pequeñas cruces. Conté rápido. Como 20 nombres tenían cruces. Daniel, mira, le dije señalando las cruces. Él se acercó. Cruces, dijo. ¿Cómo? Como marcando a los que no lo lograron. La idea era horrible, pero tenía sentido. Gente que había pasado por esta casa y que después algo les había pasado. Sus compañeros tal vez habían regresado a tallar las cruces. Tenemos que salir de aquí, dijo Daniel. Esta casa tiene algo. No sé qué, pero algo nos está atrapando. Don Esteban señaló hacia el otro cuarto, el que Daniel había revisado antes. ¿Y si la salida está por ahí? No hemos explorado esa parte. Daniel no quería, pero todos estábamos desesperados. Entramos al otro cuarto. Era más pequeño. Probablemente había sido una recámara, y en la pared del fondo había algo escrito con carbón, un mensaje. Si puedes leer esto, todavía hay tiempo. No talles tu nombre. No te quedes hasta el amanecer. Corre hacia donde salió el sol y no mires atrás. El mensaje estaba firmado, pero la firma era ilegible. Lo habían escrito hace mucho tiempo. El carbón estaba desvanecido. ¿Qué significa?, preguntó alguien. En ese momento el sol empezó a salir. Los primeros rayos de luz tocaron las paredes de la casa. Y algo cambió. El aire se sintió diferente, más pesado. Y escuchamos ese sonido de nuevo. El raspado que habíamos oído antes. Pero ahora era más fuerte. Venía de las paredes, de abajo del piso. Como si algo estuviera tratando de salir. ¡Corran!, gritó Daniel. ¡Corran hacia el sol! Salimos de la casa corriendo. Yo miré hacia atrás una vez. Las paredes de la casa se movían. No era el viento. Las paredes mismas parecían respirar, expandirse y contraerse. Y pude ver sombras moviéndose dentro. Sombras con forma humana, pero que se movían de forma imposible. Corrimos hacia donde salía el sol, como decía el mensaje. Corrimos sin parar durante no sé cuánto tiempo. Finalmente Daniel nos hizo detenernos. Ya no la veo, dijo mirando hacia atrás. La casa ya no estaba visible. Habíamos logrado alejarnos. Revisó su GPS. Esta vez funcionaba normal. Estamos a 5 kilómetros de donde deberíamos estar, dijo. Perdimos toda la noche, pero al menos estábamos libres de esa casa. Nos reagrupamos y seguimos. Llegamos al punto de encuentro al día siguiente. La camioneta nos recogió y nos llevó a Phoenix. Nunca volví a ver a Daniel o a los otros del grupo. Cada quien siguió su camino. Pero a veces busco en internet noticias sobre migrantes desaparecidos en el desierto. Y me pregunto cuántos encontraron esa casa. ¿Cuántos tallaron sus nombres en la pared? ¿Cuántos no siguieron el consejo del mensaje y se quedaron hasta el amanecer? ¿Cuántos nunca salieron? Yo logré cruzar. Tengo trabajo. Mando dinero a mi familia. Construí una vida aquí. Pero a veces en las noches sueño con esa casa, con esos nombres en la pared, con ese sonido raspando, y me despierto sudando, pensando que tal vez todavía estoy ahí, que nunca salí realmente, que he estado caminando en círculos durante 4 años sin darme cuenta. Pero entonces veo mi apartamento, mi trabajo, mi vida, y me digo que sí salí, que logré escapar. Pero una parte de mí siempre va a estar en ese desierto,
corriendo de esa casa, tratando de no mirar atrás. Vamos con la tercera historia. Trabajo limpiando casas en Phoenix. Llegué hace 1 año y medio desde Chihuahua y todavía no me acostumbro al calor de aquí. Pero no me quejo. Gano bien y puedo mandar dinero a casa. Lo que nadie sabe, ni mi jefa ni las clientas para las que trabajo, es que cargo algo conmigo desde que crucé. Algo que recogí del desierto sin darme cuenta. Y ese algo no me ha dejado en paz desde entonces. Mi historia de cruce no fue como la de otros. No pagué coyote porque no tenía dinero suficiente. Mi primo Germán, que ya llevaba 3 años acá, me dijo que él conocía el camino, que había cruzado 2 veces solo, sin guía. Me mandó mapas por WhatsApp, coordenadas, puntos de referencia. Me explicó por dónde pasar, dónde esconderme si veía la patrulla, dónde había agua escondida por grupos de ayuda. Me dijo que era arriesgado pero posible, que me tardaría como 1 día y medio caminando si todo salía bien. Crucé por Nogales en febrero. Hacía frío de noche, pero era mejor que el calor del verano. Llevaba una mochila con 3 litros de agua, barras energéticas, ropa extra, una batería para el celular y una foto de mi mamá que guardaba en el bolsillo de la chamarra. Empecé a caminar como a las 8 de la noche. Germán me llamó para verificar que había empezado. Me dijo que me mantuviera en contacto mientras tuviera señal. Las primeras horas fueron confusas. El GPS del celular funcionaba, pero en la oscuridad todo se veía igual. Rocas, arbustos, más rocas. Como a la medianoche se me acabó la señal. Seguí caminando usando las coordenadas que Germán me había dado. La luna estaba casi llena, lo que ayudaba a ver mejor, pero también me hacía sentir más expuesta, como si alguien pudiera verme desde lejos. El silencio del desierto es diferente al silencio de otros lugares. No es paz, es más bien como una tensión, como si todo estuviera esperando que algo pasara. Me detuve varias veces a descansar. Tomaba agua despacio como me había dicho Germán. No podía quedarme dormida porque el frío era intenso. Fue como a las 4 de la mañana cuando vi el resplandor. Un brillo raro, verdoso, que venía de entre unas rocas grandes. Pensé que tal vez era un campamento. Gente como yo cruzando. Me acerqué con cuidado. Pero no era un campamento. Era algo en el suelo. Una mochila vieja, rota, medio enterrada en la arena. Y dentro de la mochila, una bolsa de plástico brillaba con esa luz extraña. Luz que salía de adentro. Pensé que tal vez eran barras luminosas, de esas que usan los que cruzan para señalizar, pero no se parecía a nada que hubiera visto. Saqué la bolsa de plástico. Dentro había una piedra, como del tamaño de mi puño. Era oscura, pero tenía vetas que brillaban con ese color verde fosforescente. Era hermosa, rara, pero hermosa. Pensé que tal vez valía dinero, que podía venderla cuando llegara a Phoenix. La guardé en mi mochila y seguí caminando. No pensé más en eso. Tenía que concentrarme en llegar. El sol salió como a las 6:30. El frío desapareció y empezó el calor. Busqué sombra bajo una roca grande y descansé un par de horas. Comí una barra energética, tomé agua, revisé el GPS. Iba bien. Faltaba menos de lo que pensaba. Cuando empezó a oscurecer otra vez, continué. Estaba agotada, pero sabía que no podía parar mucho tiempo. Esa segunda noche fue más difícil. Los pies me dolían horriblemente. Tenía ampollas que se habían reventado. Cada paso era agonía. Pero seguí. Germán me había dicho que una vez que viera las luces de la carretera, ya estaría casi del otro lado. Vi las luces como a las 11 de la noche. Lloré de alivio. Crucé la carretera cuando no pasaban coches
y seguí por el otro lado hasta llegar a un área donde Germán me había dicho que me recogería. Llegó como a las 2 de la mañana en su camioneta. Me abrazó fuerte. «Lo lograste, prima». Me llevó a su departamento en Phoenix. Dormí casi 14 horas seguidas. Cuando desperté, Germán ya se había ido a trabajar. Me bañé, curé mis pies, comí, saqué mis cosas de la mochila para lavarla. Y ahí estaba la piedra. La había olvidado por completo. A la luz del día no brillaba. Solo era una roca oscura con vetas. Me pareció menos interesante que en la noche. La dejé sobre el buró junto a la cama que Germán me había prestado. Esa noche dormí bien, pero la siguiente no. Tuve pesadillas. Soñaba que estaba de vuelta en el desierto, pero no estaba sola. Había alguien más caminando a mi lado, una sombra. No podía verle la cara, pero sentía que me observaba. Me seguía donde fuera que caminara. Me desperté sudando. La piedra en el buró brillaba de nuevo, ese mismo verde fosforescente. Me levanté y la agarré. Estaba tibia, como si tuviera temperatura propia. Me asusté y la solté. Rodó debajo de la cama. No quise buscarla en ese momento. Esperé a que amaneciera. Cuando salió el sol, la busqué. Ahí estaba, sin brillo, solo una roca. La envolví en una bolsa y la metí al fondo de mi mochila. Pensé en tirarla, pero algo me detuvo. No sé por qué. Simplemente no pude. Las pesadillas continuaron. Cada noche soñaba con el desierto, con esa sombra que me seguía, y cada noche me despertaba, y la piedra estaba brillando. Una semana después conseguí trabajo limpiando casas. Germán me llevaba y me recogía. Empecé a mandar dinero a mi mamá. Todo parecía ir bien, excepto por las pesadillas y por algo más que empezó a pasar. Sentía que alguien me seguía durante el día, en el supermercado, en la calle, en las casas donde trabajaba. Volteaba y no había nadie, pero la sensación no se iba. Germán me preguntó si estaba bien, que me veía cansada, estresada. Le dije que solo era el trabajo nuevo. No le conté de la piedra ni de las pesadillas. No quería que pensara que estaba loca. Un día estaba limpiando una casa grande en Scottsdale. Era una mansión enorme con piscina y jardín. La dueña no estaba. Me había dejado entrar con las llaves. Estaba trapeando la cocina cuando vi algo por el ventanal que daba al jardín. Una figura parada junto a la piscina. Alta, delgada, completamente negra, como una silueta recortada. No tenía rasgos. Solo era una forma humana oscura. Me quedé paralizada. La figura volteó hacia mí, aunque no tenía ojos. Sentí su mirada. Solté el trapeador y corrí al baño. Me encerré. Mi corazón latía descontrolado. Esperé 10 minutos antes de salir. Cuando regresé a la cocina, la figura ya no estaba. Esa noche le conté todo a Germán. La piedra, las pesadillas, la sombra. Pensé que se burlaría, pero no lo hizo. Se puso serio. Me pidió que le mostrara la piedra. La saqué de mi mochila. En cuanto la vio, su cara cambió. ¿De dónde sacaste esto? Le conté que la encontré en el desierto. Negó con la cabeza. Prima, hay lugares en ese desierto donde no debes tocar nada. Lugares donde murió gente, donde quedaron cosas que no son de este mundo. Me dijo que tenía que deshacerme de esa piedra, que era peligrosa, que lo que me seguía era algo que estaba atado a ella. Intenté tirarla esa misma noche. La metí en una bolsa de basura y la puse en el contenedor del edificio. Me fui a dormir más tranquila, pero a la mitad de la noche me desperté. La piedra estaba otra vez en el buró, brillando. Grité. Germán entró corriendo. Cuando vio la piedra palideció. «No te está dejando ir»,
Me dijo que conocía a alguien que tal vez podía ayudar. Una señora que vivía en South Phoenix, que sabía de estas cosas, de limpias, de energías, de espíritus. Fuimos a verla al día siguiente. La señora se llamaba Doña Lucía. Era una mujer mayor, de Oaxaca, que llevaba años en Phoenix. Germán le explicó la situación. Le mostré la piedra. En cuanto la vio, hizo una seña de la cruz. Esto no es una piedra común, hija. Es una piedra de muerte. Se forma en lugares donde alguien murió con mucho sufrimiento. Absorbe esa energía, esa angustia. Y lo que la carga no descansa. Te está siguiendo porque tocaste lo que era suyo. Le pregunté cómo deshacerme de ella. Me dijo que había un solo modo. Tenía que regresarla exactamente al lugar donde la encontré. No podía creerlo. Regresar al desierto. Cruzar otra vez. Le dije que era imposible, que me atraparían. Doña Lucía fue claro. O regresas esa piedra o esa cosa nunca te va a dejar en paz. Va a seguirte toda tu vida. Y eventualmente va a hacer algo más que seguirte. Me hizo una limpia, me dio agua bendita, me puso un escapulario, pero me advirtió que eso solo me protegería temporalmente. La única solución real era devolver lo que no era mío. Germán se ofreció a llevarme. Planeamos todo. Esperaríamos al fin de semana. Cruzaríamos por el mismo lugar. Yo recordaba exactamente dónde había encontrado la piedra. Ese viernes en la noche salimos hacia Nogales. Manejamos en silencio. Llegamos como a las 2 de la mañana. Germán me acompañó esta vez. Caminamos por el desierto con linternas. Yo llevaba la piedra en mi mochila. La sentía pesada. Más pesado de lo que debería. Después de 2 horas de caminar encontré el lugar. Las rocas grandes. La zona donde había visto la mochila vieja. La piedra empezó a brillar en mi mochila. Saqué la bolsa de plástico y la puse en el suelo, exactamente donde la había encontrado. En cuanto lo hice sentí un alivio enorme, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero entonces la vimos. La sombra apareció entre las rocas. Se acercó lentamente hacia la piedra. Germán y yo retrocedimos. La sombra se agachó y tocó la bolsa. Por un segundo vi algo. No era solo una sombra, era una persona, una mujer, joven, con el cabello largo, ropa sucia y rasgada. Me miraba con ojos que reflejaban dolor, tristeza. Luego desapareció. La piedra dejó de brillar. Todo quedó en silencio. Regresamos caminando rápido hacia el lado estadounidense. Germán no dejaba de voltear atrás. Yo solo quería salir de ahí. Desde esa noche, las pesadillas pararon. La sensación de ser seguida desapareció. Han pasado 6 meses y no he vuelto a ver la sombra. Doña Lucía tenía razón. Había tomado algo que no me pertenecía. Algo que llevaba consigo el sufrimiento de alguien más. Ahora sé que en el desierto hay más que solo arena y rocas. Hay historias. Hay dolor. Hay cosas que la gente deja atrás cuando muere. Y algunas de esas cosas no deben ser tocadas. Nunca. No importa qué tan bonitas o valiosas parezcan. Porque siempre tienen un precio. Y ese precio puede ser tu paz o tu vida. Historia 4. Llevo 4 años viviendo en Carolina del Norte. Trabajo en una granja, corto tabaco. Gano lo suficiente para mantener a mi familia en Michoacán, pero nunca les he contado la verdad de cómo logré cruzar. Nunca les he dicho que estuve a punto de morir en el desierto, y nunca les he hablado de la señora que me salvó la vida. La señora que apareció de la nada cuando más la necesitaba, y que desapareció de la misma manera. Mi apellido Hernández. Vengo de un rancho cerca de Apatzingán. Me vine porque mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y el dinero no alcanzaba. Mi papá había cruzado 3 veces, mi tío 2. Todos me decían que era difícil pero posible.
que aguantara lo que viniera. Junté el dinero vendiendo mis 2 vacas y lo poco que tenía. Me dijeron que el grupo saldría de Caborca, en Sonora, que serían 2 noches de camino hasta Arizona. Llegué en autobús desde Michoacán, un viaje de 2 días completos. El grupo era de 8 personas, 2 familias, un par de hermanos de Guerrero y yo. El coyote era un hombre mayor, como de 60 años, que todos llamaban Don Memo. Traía a su sobrino de ayudante, un muchacho como de 20 que se llamaba Toño. Don Memo nos dio las instrucciones básicas: llevar solo una mochila pequeña, 2 litros de agua, comida ligera, nada de joyas, nada que brillara. Salimos un jueves en la tarde. Nos llevaron en una camioneta hasta donde terminaba el camino de terracería. Desde ahí empezamos a caminar. La primera noche fue dura, pero la aguanté. Caminamos como 6 horas sin parar. Mis piernas ardían, pero todos íbamos igual. Una de las mujeres llevaba a su niña de 5 años en la espalda parte del camino. Verla me daba fuerzas. Si ella podía con una niña, yo podía solo con mi mochila. Descansamos antes del amanecer, escondidos entre unas rocas. Don Memo dijo que durante el día no caminaríamos mucho, que el calor era peligroso, que esperaríamos a que bajara el sol. Dormimos un par de horas, incómodos en el suelo rocoso. El calor del día era insoportable. Aunque estábamos a la sombra de las rocas, sentía que me ahogaba. El agua se calentaba en las botellas. Don Memo racionaba cuánto podíamos tomar. Todavía falta mucho, no se acaben todo ahorita. A media tarde empezamos a caminar otra vez. El terreno se puso más complicado. Había que subir cerros, bajar por cañadas. La niña empezó a llorar. Decía que le dolían los pies. Su mamá trataba de calmarla, pero se notaba que también estaba al límite. Fue bajando un cerro cuando pasó. Yo iba hasta atrás del grupo. Siempre me costaba mantener el ritmo. De repente escuché un ruido, como un motor lejano. Don Memo nos hizo señas de que nos tiráramos al suelo. «La migra», susurró Toño. Todos nos escondimos detrás de rocas y arbustos. Yo me aventé detrás de un matorral grande, boca abajo, sin moverme. Podía escuchar el vehículo acercándose. Pasó cerca, muy cerca. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. El motor se fue alejando después de unos minutos que parecieron horas. Me quedé quieto, esperando la señal de Don Memo para levantarme. Esperé y esperé. Nada. Me asomé despacio. No había nadie. El grupo se había movido y yo no me di cuenta. Empecé a caminar hacia donde pensé que habían ido. Subí una loma pequeña para tener mejor vista. Nada. Solo desierto. Grité en voz baja: «Don Memo. Toño». Silencio. Empecé a caminar más rápido buscando huellas en la arena, pero el viento las había borrado. Empecé a asustarme de verdad. Saqué mi celular, pero no tenía señal, y aunque la tuviera, no tenía los números de nadie. En ese momento me di cuenta de que estaba completamente solo en medio del desierto, sin saber hacia dónde ir, sin forma de comunicarme. Con apenas medio litro de agua, el pánico me invadió. Empecé a caminar en círculos, gritando más fuerte, sin importarme ya si me escuchaba la migra. Prefería que me deportaran a morir ahí. Pero nadie respondió. Nadie vino. El sol empezaba a ponerse y yo seguía perdido. Me senté en una roca y por primera vez en años lloré. Lloré pensando en mi esposa, en mi hijo, en el bebé que venía en camino. Lloré pensando que iban a encontrar mi cuerpo semanas después. Cuando oscureció, el frío llegó de golpe. No había traído más que una sudadera delgada. Temblaba sin control. Decidí seguir caminando para no congelarme, pero no sabía hacia dónde. Caminé durante horas, tropezándome con rocas,
rasguñándome con los arbustos. Me terminé el agua. La garganta me ardía. Empecé a marearme. En algún momento de la madrugada me caí y ya no pude levantarme. Me quedé ahí tirado, mirando las estrellas, pensando que iba a morir. Rezaba. Le pedía perdón a mi esposa por haberla dejado. Le pedía a Dios que cuidara a mis hijos. Y entonces la vi. Una figura caminando hacia mí. Pensé que era una alucinación, pero la voz era real. «Levántate, muchacho, no te me vayas a morir aquí». Era una señora, mayor, como de 70 años, pelo blanco recogido en un chongo, ropa sencilla, un vestido de manta y un rebozo. Llevaba una bolsa de tela colgada del hombro. Se arrodilló junto a mí y me ayudó a sentarme. Me dio agua de una cantimplora. Despacio, no tomes mucho de golpe. El agua estaba fresca, increíblemente fresca. Me sentí mejor casi de inmediato. Le pregunté qué hacía ahí. Me sonrió con una calidez que me recordó a mi abuela. «Lo mismo que tú, hijo, cruzando». No entendí. ¿Una señora de su edad cruzando sola el desierto? Me ayudó a pararme. «Ven conmigo, sé por dónde ir». No cuestioné nada. Estaba tan desesperado que habría seguido a cualquiera. Empezamos a caminar. Ella iba adelante, con pasos seguros, como si conociera cada roca, cada arbusto. Yo la seguía, todavía débil pero con fuerzas renovadas. Caminamos en silencio durante un rato. Luego empezó a hablar. Me preguntó de dónde era, por qué cruzaba. Le conté de mi familia, de la necesidad, de todo. Me escuchaba con atención, asintiendo. «Vas a llegar, hijo. Vas a ver a tu familia otra vez. Vas a conocer a tu bebé». Sus palabras me daban esperanza. Me preguntó el nombre de mi esposa, de mi hijo. Se los dije. «Nombres bonitos. Dios los va a cuidar mientras tú trabajas». Le pregunté su nombre. «¿Me puedes decir Doña Rosa?», respondió. Le pregunté si tenía familia del otro lado. «Tengo familia en todos lados», dijo con una sonrisa extraña. Caminamos toda la noche. Doña Rosa nunca se cansaba, nunca se detenía. Yo apenas podía seguirle el ritmo, pero no quería quedarme atrás otra vez. Cuando empezaba a flaquear, ella volteaba y me daba más agua. Nunca se le acababa el agua de su cantimplora. Me di cuenta, pero estaba tan cansado que no lo procesé bien. Cuando amaneció, me mostró un cerro a lo lejos. «Detrás de ese cerro está la carretera. Vas a caminar 2 horas más y vas a encontrar un pueblo pequeño. Ahí pregunta por la iglesia. El padre te va a ayudar». Le dije que viniera conmigo. Negó con la cabeza. «Yo tengo que regresar. Hay más gente que necesita ayuda». No entendí qué quiso decir. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Intenté darle lo poco de dinero que traía. No lo aceptó. «Guárdalo. Lo vas a necesitar». Me abrazó. Olía a hierbas, a tierra mojada, a algo que no puedo describir. «Cuida a tu familia, hijo. Y cuando puedas, ayuda a otros como yo te ayudé a ti». Asentí. Empecé a caminar hacia el cerro. Después de unos pasos volteé para despedirme. No había nadie. Doña Rosa había desaparecido. Busqué por todos lados. Era terreno plano, sin rocas grandes donde esconderse. No había forma de que se hubiera ido tan rápido. Simplemente ya no estaba. Seguí caminando, confundido pero sin otra opción, tal como Doña Rosa me dijo. Detrás del cerro encontré una carretera, y siguiéndola llegué a un pueblo pequeño. Pregunté por la iglesia. El padre,
Un hombre mexicano-americano mayor me recibió sin preguntas. Me dio comida, agua, ropa limpia. Me dejó quedarme 2 días mientras contactaba a alguien que pudiera llevarme a donde necesitaba ir. Le conté lo que me había pasado. Le describí a doña Rosa. Su cara cambió. Se puso pálido. Me llevó a una habitación de la iglesia y me mostró unas fotos viejas en la pared. Eran de la historia de la parroquia. En una de ellas, de hace como 40 años, había una señora. Era ella. Era doña Rosa. Exactamente igual. Misma cara, mismo chongo, mismo rebozo. El padre me dijo: esa es Rosa Méndez. Murió en 1987 cruzando el desierto. Intentaba llegar con sus hijos que ya estaban acá. Nunca lo logró. La encontraron a 2 días de camino de la frontera. Me quedé mudo. Pero desde entonces, muchos migrantes que se pierden en el desierto dicen que una señora mayor los ayuda, los guía, les da agua. Siempre desaparece antes de llegar a su destino. No supe qué decir. El padre me puso una mano en el hombro. Rosa nunca pudo reunirse con sus hijos en vida, pero parece que decidió quedarse ayudando a otros a lograrlo. Has sido bendecido, hijo. Me quedé en esa iglesia llorando durante horas. No de tristeza, sino de gratitud, de asombro, de algo que no puedo explicar. El padre me ayudó a seguir mi camino. Llegué a Carolina del Norte 2 semanas después. Conseguí trabajo. Mandé dinero. Mi esposa tuvo a nuestra hija. La nombramos Rosa. Llevo 4 años acá y nunca he vuelto a ver a doña Rosa. Pero sé que está ahí, en ese desierto, ayudando a otros como me ayudó a mí. Cuando la gente me pregunta cómo logré cruzar, les digo que tuve suerte. Pero la verdad es otra. La verdad es que sin ella, yo habría muerto en ese desierto. Mi hija no habría nacido. Mi familia seguiría esperándome. Doña Rosa fue un ángel, o un alma que decidió quedarse para hacer el bien. No sé qué fue exactamente, pero sé que me salvó la vida. Gracias, doña Rosa. Donde sea que esté su alma, gracias por no dejarme morir solo. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.